Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día de ayer con lo que es la Revolución Rusa. Vamos a ya darle como de alguna manera cierre a este tema. Recordemos que seguimos trabajando precisamente con 2 días, es decir, 2 días para cada evento. Bueno, tengo esta presentación aquí porque, bueno, nos falta solamente un último punto que no se proyectó el día de ayer en nuestra clase, ¿va? La única, bueno, que nos falta precisamente es mencionar que el día 2 de marzo o 15 de marzo, como se conoce más bien con el nuevo calendario, ahorita especifico un poquito esta parte, va a abdicar el zar. Es decir, ¿qué significa? Abdicar no es otra cosa más que renunciar. Es decir, después de la primera revolución o desde la primera parte de la revolución rusa, pues bueno, se logra precisamente que el zar abdique. Ya habíamos dicho que ya teníamos un gobierno provisional, es decir, un gobierno distinto precisamente al del zar, al zarismo. Entonces, bueno, ya logra. Más bien, la revolución logra precisamente que renuncie, ¿no? Y que ceda precisamente su paso ya a lo que es el nuevo gobierno. Bueno, ok, para tomar en cuenta más que nada todo este tipo de fechas, bueno, sí hay que mencionar un tema que en la clase anterior no mencioné. Nuevamente, se está manejando dos calendarios, es decir, ¿por qué? Porque en esta época, por ejemplo, la Rusia de esta época va a seguir manejando lo que es un calendario que se va a conocer como calendario juliano, que va atrasado un poquito con las fechas. Y bueno, en la actualidad ya se maneja lo que es un calendario que se le conoce como gregoriano, que va un poquito adelante con ciertas fechas. Por eso se va a estar manejando así. De hecho, en la época precisamente más bien en esta época, Rusia va a estar un poquito atrasado, quizá precisamente para lo que es sus demás naciones, ¿va? Por eso vamos a encontrar ciertos como variaciones en ese sentido. Continuamos. Eh, ¿Qué hace prácticamente el gobierno, o bueno, cuáles las características propias del gobierno provisional y demás, y qué es lo que va a lograr en esta época? Bueno, primeramente hay que mencionar que el gobierno provisional pues solo va a durar 8 meses y bueno, conocerá como un poder doble, consolidado principalmente por los soviets. Los soviets no es otra cosa más que una especie de sindicatos como lo que conoceríamos ahora. Es una versión un poquito, o más bien es una comparación un poquito simple, pero más o menos esa es la idea. Es decir, un grupo de obreros que a su vez están representados precisamente por otro obrero, y es más o menos, le digo, como sería como el sindicato. Entonces, este poder doble, este gobierno provisional, pues va a estar precisamente compuesto por esa parte y por los representantes. Pero a su vez también va a estar compuesto por lo que es un gobierno parlamentario, es decir, una serie de personajes liberales o nobles que van a controlar precisamente lo que es el área militar, ¿va? Entonces, hasta ahí es donde más o menos queda como el gobierno provisional. Básicamente a partir de aquí se logran ciertos elementos o ciertas características para lo que es el pueblo de Rusia. Lo primero que se va a lograr pues es la libertad de opinión, es decir, que se pueda dar la opinión, que el pueblo pueda dar la opinión sin ningún problema. Sin embargo, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cómo es que sí va a haber una pequeña variación, una pequeña mejora, aparentemente. Vamos continuando. Se va a dar la libertad de la religión y la libertad de prensa. La libertad de religión pues no es otra cosa más que la libertad de culto, es decir, que cualquiera pueda elegir la religión que quiera profesar sin que esto perjudique en su vida ni política, ni económica, ni social en general. La libertad de prensa pues básicamente va a permitir que que las ideas puedan ser proyectadas, es decir, escritas y bueno, obviamente publicadas y lanzadas a cualquier persona que desee leerla sin que ésta sea pues reprimida o enviada a la cárcel porque la idea no le parezca al gobierno y demás, ¿va? Es más o menos esa idea. El compromiso a crear una asamblea constituyente donde se elegiría al parlamento, el que se encargaría de crear una constitución. Recordemos, una asamblea constituyente o congreso constituyente no es otra cosa más que un grupo de personas que se van a dedicar precisamente a la elaboración de una constitución, la cual pues principalmente va a tener las medidas necesarias para poder reorganizar todo lo que es la sociedad, es decir, desde su gobierno, la sociedad y demás, pero también para especificar cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos de esta época o de cualquiera de las épocas.
Se legaliza la jornada laboral de 8 horas, que hasta esa época, bueno, teníamos jornadas laborales de 12, 15 o hasta 16 horas para los obreros. En esta época, bueno, se logra como formalizar la jornada específica de 8 horas para ellos. Sin embargo, bueno, el 20 de abril o 3 de mayo, se da un telegrama o se llega a captar un telegrama donde se informa que el gobierno ruso pues tiene precisamente o propone un compromiso con lo que es los aliados de la guerra y bueno, obviamente la expansión del territorio ruso. Es decir, esto provoca precisamente nuevamente el descontento de ciertas áreas sociales, entre ellas lo que es el pueblo, a final de cuentas, y eso es lo que va a dar paso precisamente a nuevamente unas manifestaciones, es decir, en las manifestaciones nuevamente en Petrogrado, como ya lo habíamos mencionado, es decir, se vuelve a ver una segunda revolución, ¿no? Dice, pero a su vez hubo una contramanifestación por parte de los liberales. Es decir, recuerden que vamos a tener estos dos grupos principales. El liberalismo pues, va a ser una ideología que básicamente va a andar por toda Europa y que va en su momento a llegar a influir a muchísimas personas, no solo a Francia, no solo a las áreas de allá, sino también inclusive en México. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se llega a hablar todavía también del liberalismo y que también tiene, pues obviamente, sus distintas consecuencias. Se crea un segundo gobierno provisional. En este, bueno, se incluyen precisamente personajes que ya son socialistas, que tienden al socialismo. Ahorita vamos a explicar un poquitito qué es este sistema socialista. Pero estos buscan crear precisamente la revolución desde arriba. Lo que básicamente estos sujetos buscan es que el gobierno propiamente dicho quede en manos del pueblo. Es decir, que no haya personajes precisamente de la nobleza o de ciertas clases sociales ricas y demás, sino que sea precisamente el mismo pueblo. En este caso, pues se buscaba precisamente que los soviets fueran los principales. Bueno, causas de la segunda revolución. Dice, se produce la revolución el día 25 de octubre o 7 de noviembre. Los bolcheviques toman las oficinas de correos, las estaciones de trenes y otras. Los bolcheviques pues básicamente van a ser precisamente una sección de este pueblo, precisamente que va a buscar, como ya lo habíamos mencionado, que se diera el paso principalmente a que el gobierno quedara en manos prácticamente del pueblo. Con el segundo congreso se da el paso del poder a los soviets, que es lo que habíamos dicho, como tipo sindicatos que ya involucraba precisamente obreros y representantes de obreros, pero a final de cuentas, pues personas del área o de la clase social, pues pobre básicamente, o los obreros como tal, como los conocemos, ¿va? Trotsky propone el nombre, propone el nombre de Consejo de Comisionados de los Comisionados del Pueblo, es decir, Sovnarkov. Aquí vamos a dejar una tarea, muchachos, muy importante, que va a ser precisamente investigar un poquito más sobre este personaje, Trotsky. Hay que rescatar una biografía básica con una biografía básica no me refiero solo a 2, 3 líneas ni media cuartilla, no, obviamente un poquito más, lo mínimo a lo mejor una cuartilla, por favor, de información respecto a él. Tratemos de ser selectivos, muchachos. Podemos leer la biografía y rescatar todos aquellos elementos que nos puedan parecer interesantes, pero mínimo sí nos va a dar una cuartilla, ¿va? Entonces hay que investigar un poquito más sobre este personaje. En octubre de 1917, bueno, se derroca al antiguo gobierno provisional del que ya se había hablado y, bueno, se instala un nuevo gobierno socialista que ya estaba precisamente en manos de los soviets y que, bueno, obviamente propone un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político para esta nación. Un sistema socialista pues no es otra cosa más que un ordenamiento político, social y económico que se destaca en la propiedad y en una administración colectiva o en su defecto de los medios de producción. Es decir, básicamente que sea el pueblo el que tenga completamente el poder y que básicamente pues sea los medios de producción estén precisamente en manos del pueblo. Es decir, todos los recursos prácticamente estén para el pueblo y por el pueblo. Una de las características propias del sistema socialista, pues no es otra cosa más que el Estado inclusive interviene muchísimo en lo que es la recuperación, por ejemplo, de algunas empresas o algo que hayan estado en manos privadas para regresarlas precisamente al Estado y que los recursos, obviamente, que esas empresas den, pues a final de cuentas sea para el gobierno. Es decir, pensemos, por ejemplo, en nuestra actualidad. México, por ejemplo, supongamos que Pemex está en manos privadas, lo que hace el gobierno es trata de recuperarla para sí, es decir, para que tenga el control el gobierno y en última instancia, pues obviamente los recursos sean exclusivamente para el pueblo, para las arcas del gobierno, pero a final de cuentas,
pues llegue esos recursos al pueblo a través de programas sociales y demás y todo ese tipo de beneficios que busca precisamente mejorar la vida del pueblo, ¿va? Esperemos que sí quede clara esa parte. Promueve pues la desaparición de las clases sociales. La desaparición de las clases sociales se va a lograr a partir de la supresión de la diferencia con respecto a sueldos. Este es uno de los puntos más criticables o criticados prácticamente para el sistema socialista, porque lo que se busca precisamente es que la mayor parte de las personas ganen exactamente lo mismo. ¿Qué se logra con esto? Precisamente que las personas, que desaparezca la clase social. La clase social principalmente se maneja a partir del dinero, de los ingresos y poder adquisitivo que tiene una persona. Supongamos, una persona de clase alta puede viajar a Acapulco a lo mejor 2 o 3 veces por año y tener los mejores celulares, tener a lo mejor una casa mucho mejor y demás. Todo eso gracias precisamente a los ingresos económicos que recibe la persona. Mientras que a lo mejor un obrero puede ser que por su sueldo, por los horarios de trabajo y demás, y los tipos de vacaciones, pues no pueda viajar a lo mejor más que una vez y si acaso a lo mejor a una zona más pequeña o más cercana. Gastar mucho menos dinero. Si quiere tener un celular, pues obviamente va a tener que endrogarse y demás. Es decir, el poder adquisitivo es el que va a dar prácticamente lo que es la diferenciación entre clases sociales, lo que le va a permitir a cada uno pues adquirir ciertos productos con mejor o mayor calidad. ¿Cómo logras suprimir esas diferencias? Pues es precisamente nivelando lo que es el poder adquisitivo, es decir, los ingresos económicos, de manera de que todos prácticamente ganemos o ganen lo mismo. Esa es la idea. Abolición de la propiedad privada. La propiedad privada es una de las cosas que se sigue defendiendo muchísimo en el sistema, todavía en el que nosotros, por ejemplo, como México, vive. Es decir, donde si una persona puede tener los recursos necesarios para poder levantar una empresa y contratar empleados y demás, está en todo su perfecto derecho. ¿Por qué? Porque el sistema básicamente lo defiende tal cual así. Es decir, tiene derecho a la propiedad privada. En un sistema socialista, pues obviamente ya no, pasa precisamente a manos del gobierno para que éste a su vez pues pueda administrar los recursos y obviamente brindárselos al pueblo de manera equitativa, es decir, de manera igual. Que nuevamente aquí lo menciona, establecimiento de nivelación de sueldos y ganancias, que es lo que habíamos dicho. Esto básicamente lo que va a permitir precisamente es nivelar el poder adquisitivo y por ende nivelas lo que es la clase social. Más bien, consecuencias de la revolución, pues básicamente es el derrocamiento del gobierno zarista, como ya lo habíamos mencionado, la formación de la URSS, porque a partir del derrocamiento del zar y el nacimiento precisamente de lo que es un sistema socialista en la Rusia, pues a partir de ahí se le va a conocer como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se convierte en una gran potencia económica. De hecho, durante muchísimos años va a permanecer todavía como una de las más grandes potencias económicas, por todas las implementaciones que se le van a hacer. Sin embargo, más adelante en la historia, pues bueno, vamos a ver precisamente que ese mismo sistema vuelve a fracasar y entonces vamos a tener nuevamente la separación de la separación. Pero bueno, hasta ahorita nos quedaremos solamente con esta parte. Se adoptaron nuevas políticas económicas, las que permitían pues, que el campesino podría vender sus excedentes, es decir, si le quedaba, por ejemplo, una parte de su cosecha, pues obviamente la podía vender a otras empresas y demás, o a otros lugares, con total libertad. Esto le permitía, pues, obviamente tener mayores ingresos y demás, siempre y cuando, pues, no rebasara esta parte que ya habíamos dicho, que es la nivelación de los sueldos para que no hubiera clase social. Dice, aunque después Stalin es otro personaje importante que va a aparecer dentro de esta época, crearía nuevas medidas. Vamos a anexar nuevamente una segunda tarea en este video, que va a ser precisamente investigar sobre Stalin. Entonces vamos a dejar 2 tareas. La primera es sobre Trotsky y la segunda sobre Stalin. Nuevamente es una biografía básica. Recuerden, muchachos, mínimo de una cuartilla. Obviamente hay que ser, como les mencionaba, hay que ser selectivos, hay que ir rescatando todos estos elementos que ustedes consideren relevantes e importantes para ustedes y que estén relacionados precisamente con lo que estamos viendo en lo que es la Revolución Rusa. Entonces, recuerden, hay que anexar su fuente de información, es decir, el link desde donde lo están rescatando.
Y evitar páginas como Ecurred, Wikipedia, todo ese tipo de cosas. Inclusive, por favor, hay que evitar las de biografías. Hay que buscar información principalmente en las páginas de la UNAM, de VM o de alguna universidad en particular, ¿va? Si encuentro actividades con las páginas ya mencionadas que no se pueden trabajar como Ecurred, Wikipedia, biografías y ese tipo, pues desafortunadamente sí la tarea no se va a contar, ¿va? Hay que tener muchísimo cuidado, muchachos, con eso. Hay que ir como trabajando ya con o puliendo más bien nuestro método de investigación, y lo que es nuestras fuentes de investigación, ¿va? Ok.